a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a sus intereses superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción integral es subsidiaria de la nacional. Para conversar sobre este tema ya está en el estudio mi invitada del día de hoy, la abogada Luisana Vivas. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los requisitos para adoptar un niño en nuestro país? Mira, principalmente hacer todo el procedimiento por el ente rector de adopción, que es el IDENA, que en nuestro país, ser venezolano. Sin embargo, existe también la adopción internacional, ser mayor de 21 años y pues pasar todos los filtros, entre ellos psicológicos, sociales, para poder llegar al proceso como tal de estar en una lista para poder ser llamado en el momento que exista la disponibilidad de un niño para adopción. ¿Una madre o padre soltero puede adoptar un niño en nuestro país? Sí, señor, sí se puede, una madre o un padre completamente soltero. Cualquier persona natural mayor de 21 años puede iniciar un proceso. Usted hablaba sobre los filtros y creo que allí es importante mencionar los tiempos de espera. ¿Son muy largos esos tiempos de espera en Venezuela? Sí, sí lo son. Sin embargo, hay casos en donde pues el sistema, la suerte, la bendición de que un hijo llegue de esta forma, pues los hacen bastante expedito muchas veces. Hay familias o personas naturales que han hecho todo el proceso y al cabo de un mes las han llamado, como hay familias que han esperado 3 y 4 años. Paralelamente a la adopción hay un procedimiento similar con el fin de adoptar que también agiliza mucho los procesos de adopción, que se llama colocación familiar. Son procesos similares, pero que tienen una diferencia importante, y es que la adopción, cuando se da de forma directa, es una adopción plena, no es reversible. En cambio, la colocación familiar, que muchas veces se opta por esto porque es un procedimiento de una u otra manera más rápido para que te puedan otorgar un niño, dura un lapso de 2 años hasta que se puede hacer la solicitud de adopción plena. Pero este procedimiento de colocación familiar pudiera ser revertido. En la adopción, el padre biológico pierde entonces los derechos del niño, y en la colocación familiar hay que esperar 2 años. Hay que esperar 2 años para solicitar la adopción plena. ¿Cuáles son esas fundaciones o esos entes que usted recomienda si uno quiere iniciar un trámite de adopción? El único ente por donde se puede iniciar es el ente rector a nivel nacional, que es el IDENA, ¿verdad? Sin embargo, ellos trabajan con las casas de abrigo, que son quienes les entregan a ellos los niños que están en posibilidades de adopción o en posibilidades de colocación. Casi siempre los que entregan en colocación es porque al futuro van a una adopción plena, porque a nadie le van a dar un niño por un lapso de tiempo y después se lo van a quitar. A menos que aparezca un familiar directo de este niño. ¿Cuáles serían las causas por las que yo, por ejemplo, inicie un trámite de colocación familiar y después tenga que entregar al niño? Mira, casi siempre son intrafamiliares, ¿verdad? Mamá, papá se fueron, dejaron en colocación familiar una abuelita y pues al tiempo mamá o papá regresan. Pero cuando ya hay una desconexión del vínculo principal familiar y se entrega en colocación, las posibilidades de un retorno a su familia de origen son muy mínimas, porque ya hay un proceso de adaptación con el niño. Claro, también varía mucho la edad del niño. La gran mayoría de las personas buscan niños bebés, ¿verdad? Porque es un tema un poco más fácil, por así decirlo, de adaptarlo a esta familia a la que está llegando. Sin embargo, hay muchos niños que ya cuando pasan los 4 o 5 años son muy difíciles de que sean tomados en cuenta para la adopción, pero igual son niños que requieren una familia que les brinde amor, que les brinde cariño, que les brinde protección, porque en su familia de origen no lo tuvieron. Son niños que se van quedando como rezagados en el sistema.
Abogada, quisiera que usted mencionara, por favor, los peligros de no iniciar los trámites de adopción por la vía legal. Hay mucha gente que utiliza intermediarios, hay muchísima gente que se va directo quizás a un hospital, pero ¿cuáles son los peligros de esto? Mira, aquí estamos incurriendo en delitos ya penales, porque muchas veces sí es verdad, se puede pasar por alto porque lo hicieron bien hecho dentro de la pseudo legalidad que pudiera existir. Pero si llegara a aparecer o si llegara a existir alguna denuncia por alguna de las personas involucradas o por alguna persona que se entere de cómo es el principio de esto, pues existe un principio de corresponsabilidad en donde si yo me entero, usted se entera o cualquier persona de la sociedad se entera y denuncia, inicia un procedimiento de oficio en donde cuando se descubra a través de algo muy sencillo que es un examen de ADN, pues ya entonces toda la incurrencia legal desde el punto de vista penal son sancionadas fuertemente, porque al final no sabemos cuál era la intención real de estas personas que adoptan bajo esta vía. Gracias, abogada. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre adopción con la abogada Luisana Vivas. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya regresamos. Abogada, hablamos desde siempre, todas las preguntas que le he hecho es desde el punto de vista de la persona que quiere adoptar. Pero, ¿cómo se puede dar un niño en adopción en nuestro país? Mira, existen varias fórmulas para hacerlo, pero el desconocimiento nos lleva a dejarlos en las calles. Algún consejo de protección, alguna casa hogar. Aquí en Caracas hay muchísimas casas hogares, así tal cual como los ven en las novelas, así lo deja allí. Si tiene algún tipo de documentación, carta de nacimiento, acta de nacimiento, certificado, déjelo con eso, porque eso va a facilitar después todo el proceso. Si vas de forma clara a saber y a entender qué es lo que estás haciendo, sin ánimos de juzgar, pues las mismas organizaciones te hacen firmar de una vez permisos de adoptabilidad y hacen mucho más flexibles los procesos de adopción. Gracias, abogada. Quiero invitarla a usted y a nuestros televidentes a escuchar un material. Ella es la señora Rita Príncipe y es un testimonio de una madre adoptiva. Encantadísima de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Rita Príncipe y hace 8 años fui escogida por un bebé de 10 meses como su mamá adoptiva. Y escogida porque, bueno, definitivamente no importa por cuál de las vías pues lleguen nuestros hijos, ellos son los que deciden llegar al hogar y se abren paso de cualquier forma. Y lo que no fluyó durante más de 10 años de tratamientos de fertilidad para lograr ser madre biológica, para lograr mi sueño por esa vía, pues fluyó en 1 año y medio en este país, porque mi adopción fue aquí en Venezuela. Y bueno, definitivamente cuando las cosas tienen que ocurrir, pues ocurren. Y evidentemente cuando nos hacemos cargo y tomamos decisiones y salimos de nuestro espacio de seguridad y nos atrevemos a hacer cosas distintas guiadas por el corazón, pues empiezan a ocurrir cosas diferentes. Y bueno, aquí estoy, mamá de Cristian. Y yo siempre agradezco estos espacios porque escucharme a mí es escuchar la historia de muchísimas mujeres, muchísimas familias que pues les ha tocado transitar un camino muy duro, muy complejo, muy doloroso, sobre el cual muy pocos hablan, que es lograr el sueño de ser padres. Y bueno, y cuando me preguntan cómo llegué a la decisión de adoptar, pues toco este punto porque fue luego de un profundo proceso de transformación como mujer que me hizo pues replantearme mi maternidad, el cómo esperaba que ocurriera, en el momento en que ocurriera. Y bueno, llegué a una pregunta muy, muy importante, que fue el para qué. Solté el por qué me pasa esto a mí y me conecté con el para qué quiero ser mamá, mi esposo también, para qué queremos ser padres. Y cuando uno llega a ese punto, los límites de la sociedad, de los prejuicios, de las creencias en torno a la maternidad se desdoblan y desaparecen de uno. Y es cuando empezamos a tomar decisiones y a crear ese futuro y esa paternidad a nuestra manera. Y ahí fue donde dijimos, vamos a adoptar. Y ha sido la decisión más hermosa, más difícil, pero más hermosa y más importante de nuestra vida.
¿Cómo lo estamos viviendo? Pues de manera amorosa y consciente, desde la verdad, compartiendo la historia con nuestro hijo, celebrando su llegada, y adicionalmente, pues por supuesto, creando cada día ese vínculo respetuoso, cercano con él, para ayudarlo a lidiar de manera constructiva con su historia, ayudarlo a responder cualquier inquietud, a atender cualquier inquietud que se le presenta en torno a ese morral que sabíamos y que sabemos que carga cuesta, con el que llegó, y que nosotros como padres adoptivos debemos estar muy conscientes que debemos aceptarlo, que debemos sanar nuestros miedos en torno a nuestra historia y a esa realidad que no podemos y no debemos pretender borrar de la historia de nuestro hijo. Él tiene que estar reconciliado con su historia, y eso lo va a hacer un ser humano más sano, un ser humano más constructivo, que reciba y maneje con liviandad su adopción, su llegada a nuestra familia. Y por supuesto eso va a favorecer, por supuesto, los lazos entre nosotros y nos va a permitir vivir nuestra paternidad y construir ese futuro juntos con él de manera constructiva, desde el amor y desde la honestidad. Y bueno, y otra cosa hermosa es que todo esto pues tiene un propósito, y me he conectado con ayudar a otras personas que están transitando o que les ha tocado transitar este camino, y convertí mi historia en algo para otros también, para que no se sientan solos y para que puedan aprender de ello, en 2 libros, El milagro de mi imperfección y La llamada mágica, que es un cuento, que era el cuento que le echaba a mi hijo cuando era chiquito, y lo convertí en cuento para que otras mamás puedan comenzarles a hablar de su historia a sus hijos adoptivos. Así que bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí y poder dar luz a estos temas tan fundamentales y tan humanos. Gracias. Qué bonito ver cómo la llegada de un pequeño puede cambiarle la vida a quienes lo reciben, ¿no? Total. Son muchas las solicitudes de adopción que introducen venezolanos. Mira, sí, son bastantes. Sin embargo, son mayores las intrafamiliares. Aquella mamá que tuvo un niño que siempre fue criado por un padrastro, pero que papá nunca existió. Ese tipo de adopciones se dan bastante, porque sobre todo porque el niño lo pide. Yo quiero que él sea mi papá. Se hacen los procedimientos. Hay muchas mamás como Rita, fíjate, ella duró 1 año y medio. Sí. Fue un proceso bastante corto para todo el caminar. Es un caminar legal, es un caminar psicológico, es un caminar psicosocial. Son tantas las cosas, y es tan increíble la adopción, porque los niños terminan siendo más allá de esa familia. Los niños se mimetizan, que terminan hasta pareciéndose a uno cuando era chiquito, pareciéndose a la abuelita, pareciéndose al abuelito. Entonces tú dices, realmente este niño sabía que su propósito era venir a esta familia. Gracias, abogada. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Sí. Hoy estamos hablando sobre adopción con la abogada Luisana Vivas. Recuerden nuestras redes sociales. La señora Cecilia Carmen nos comenta: hola, ¿sería un atenuante si yo puedo concebir un hijo? ¿Me rechazarían para adoptar? Tengo 36 años. No, en ninguna parte dice que el hecho de que tú puedas concebir te exonera a hacer procesos de adopción. Abogada, ¿cuáles son las causas o las razones por las que una madre o un padre biológico pudieran perder los derechos sobre su hijo? Hay 2 faltas como tal. Unas que son provisionales y unas que son definitivas. Entre las provisionales es que el papá o mamá o ambos se han disminuido de sus capacidades jurídicas por algún proceso legal. Aquellas personas que están privadas de libertad tienen como suspensiones temporales mientras esos procesos están en curso. Sin embargo, esto no los exonera. Allí es donde buscamos una colocación familiar en algún tío, en algún abuelo. En algún momento eso pudiera revertirse. Las causas por las que no se pudieran revertir es por maltratos, básicamente maltratos hacia el niño, exposiciones a la prostitución, a las drogas, que puedan ser corroborados.
cualquiera de los dos progenitores pudieran ser suspendidos de forma total de sus derechos con respecto a los niños. En el caso de la colocación familiar, ¿tienen prioridad los familiares directos del niño? Sí, señor. Para las colocaciones, sí, porque se supone que en algún momento pudieran revertirse esta medida. Sin embargo, hay niños que se dan en colocaciones que ya se sabe que van a un proceso definitivo de adopción porque no hay nadie en el núcleo que pudiera tenerlo. ¿Los derechos de un niño adoptado son iguales a los derechos de un niño biológico? Absolutamente, una vez que la adopción sea de forma plena. Otra pregunta sobre los venezolanos que viven fuera del país y quieren adoptar acá en Venezuela. ¿Cuál es el trámite que ellos deben iniciar y en qué momento deberían estar ya en el país? Desde el momento que se va a iniciar el trámite. Okay. Es un tema complicado porque aunque sí existe la adopción internacional, tienen que permanecer en el país durante el proceso. O sea, no es que vengo, hago el proceso, me voy, vengo. No, una vez que tú inicias el proceso, debes mantenerte en territorio venezolano. Pudiéramos enumerar cuál es este proceso. Es el mismo para quienes viven en nuestro país, pero ¿qué es lo primero que deben hacer? Ya sabemos de los tiempos de espera, pero iniciar con ¿qué? Una planilla. Con una solicitud, una planilla que nos entrega el ente rector y DENA, en donde se hace todo el llenado, se hacen todos los recaudos y ellos empiezan todo el proceso psicológico, psicosocial, económico. Cuando hablo del proceso económico, no quiere decir que aquellas personas que no tengan un alto nivel económico están exentos de hacer el proceso. Basta con que puedas demostrar que tienes la posibilidad de mantener a un niño bajo unas condiciones en educación, en salud, y no es necesario aquella cuenta para realmente ser candidato a adopción. ¿Hacen visitas al hogar? ¿Cómo son las consultas psicológicas? Las consultas psicológicas las maneja un equipo multidisciplinario previo en el IDENA y posterior en los tribunales de protección. Igual el trabajador social. Hay un tiempo en el que el niño quizás tiene que estar en casa y hay un trabajador social que visita a esta familia. Sí, por lo menos en la adopción, por lo menos los primeros 6 meses se deberían de hacer visitas periódicas. Okay. En el caso de la colocación, por eso también hay 2 años, porque los primeros 90 días son fundamentales para el proceso de adaptación de la familia al niño y del niño a la familia. Es casi momento de finalizar, pero quiero que por favor nos dé algunos consejos desde el punto de vista legal para aquellas familias que quieren iniciar un trámite de adopción. Bueno, lo primero es asesorarse en personas especialistas en la materia, porque así como los médicos, los abogados también tenemos especialidades. Entonces, buscar asesoramiento con abogados referentes. Muchas veces la defensa pública en materia de niños, niñas y adolescentes guía un camino para la adopción, porque ya las adopciones solamente las hacen los abogados del Estado. Okay. O sea, las colocaciones pudieran tener abogados privados, pero las adopciones netamente son abogados estatales. Gracias, abogada. Por favor, redes sociales y puntos de contacto para quienes buscan esa asesoría. Bueno, en Instagram me pueden seguir por